Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco a Daniel, a Eduardo, a Sebastián por haberme invitado y por la organización de este seminario. Bueno, y todo un desafío más de hablar de populismo después de la intervención de Carlos, que lleva años analizando el tema y viendo los movimientos populistas en América Latina, fundamentalmente. Yo, más que para entrar dentro de una definición más conceptual de populismo, que de alguna manera es algo que Carlos abordó antes de ver el caso ecuatoriano, quiero hacer un análisis o mostrar un poco de evidencia de la relación que puede haber entre populismo y redes sociales, fundamentalmente. Hay una cara un poco más positiva, una cara un poco más luminosa de la relación entre redes sociales y participación política. La capacidad de generar relaciones más horizontales, de multiplicar en el fondo las voces que participan en el discurso público, es algo que lo hemos visto y algo que lo hemos estudiado. Fenómenos como los que vemos acá, que tienen que ver, por ejemplo, con la primavera árabe, las manifestaciones que hubieron en la Plaza Tahrir y que después se difundieron por distintos países de la zona, o otros fenómenos que hemos visto en Estados Unidos y con mucha fuerza también en la experiencia chilena, nos han mostrado que efectivamente las redes sociales pueden tener un efecto relevante. Obviamente no es un efecto único, no es un fenómeno monocausal, hay muchísimos otros aspectos que pueden influir o que están influyendo simultáneamente en la participación, pero algunas de las características que tienen que ver con la disminución de los costos y de los costos de organización, de alcanzar masas críticas de gente vinculadas a ciertos temas, de construcción de identidad, son todos aspectos que han favorecido en ese sentido la movilización y hay bastante evidencia al respecto, hay bastante evidencia en el caso chileno, hay bastantes estudios en el caso europeo, en el caso norteamericano, se ha acumulado bastante evidencia al respecto. Y ese, digamos, es como lo que hasta ahora hemos conocido como el lado como más luminoso o más pro-democratizador que pueden jugar las redes sociales. Ahora, hay un ámbito distinto, hay un lado más oscuro que tiene que ver un poco con lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en este panel, que tiene que ver con la irrupción del populismo en distintos niveles, en América Latina, en algunos países europeos, en Estados Unidos, vinculado también con niveles de nacionalismo muchas veces muy fuertes, que nos hacen también tener que poner la atención y ver qué es lo que está pasando. Obviamente sería absurdo pensar que hay líderes populistas o que esta irrupción tiene que ver solo con las redes sociales. Tenemos líderes populistas en América Latina y en el mundo desde hace décadas y siglos probablemente, pero sí tratar de entender en el fondo cómo es la conversación o cómo es la relación entre estas formas de liderazgo y las redes sociales, y después finalmente tratar de pensar qué es lo que puede pasar en Chile, cuál es el contexto chileno y qué es lo que puede pasar en Chile. Acá les pongo algunos ejemplos de algunos tweets de Trump durante la campaña y ya como presidente, donde se empiezan a instalar una serie de situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la acusación de fraude en el voto popular, o este segundo tuit que tiene que ver con la relación con los medios, cómo en el fondo Twitter se empieza a convertir, en el caso de Trump, en una forma de relación directa que trata de pasar por encima de cualquier forma de intermediación. O sea, una de las características de los liderazgos populistas justamente es tratar de construir esa relación directa, digamos, con el pueblo, y crear como esa identidad y tratar tratar de saltar, digamos, todas esas instancias intermedias, tanto institucionales, que son las instituciones más bien republicanas o democráticas que conocemos habitualmente, y también instituciones como los medios de comunicación, como la labor de intermediación que tradicionalmente han jugado los medios de comunicación. La experiencia de América Latina también en ese sentido es generosa, por decirlo así. Sobre todo es generosa durante los últimos años. Tuvimos a Hugo Chávez, a Maduro hoy día, a Evo Morales, a Rafael Correa, que también en el fondo podemos analizar y debemos incorporar dentro de este fenómeno. De hecho, cuando hoy día con sorpresa uno lee o lee la prensa norteamericana y ve como con sorpresa
Hay gente que se asombra de que el presidente esté gobernando por Twitter y que esté haciendo anuncios, despidiendo gente, anunciando proyectos de ley, atacando a sus enemigos desde Twitter. Es una experiencia que en Latinoamérica ya vivimos muchos años antes, digamos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características del populismo que se pueden potenciar en las redes sociales? La primera es lo que conversábamos recién, es esta comunicación directa con la ciudadanía, saltarse todas las formas de intermediación posibles, tanto en términos institucionales y cuando esas instituciones empiecen a interferir en la relación o en las decisiones que quiere tomar ese líder, atacar directamente esas instituciones, como también de los medios de comunicación tradicionales que pueden tener líneas editoriales distintas, pueden ser opositores a ciertas políticas del gobierno, etc. Esa es una primera característica que permite, digamos, potenciar las redes sociales. Lo otro, esta idea que también Carlos hablaba recién, de estos discursos maniqueos, de esta separación como entre amigos y enemigos. Ese tipo de discurso también puede sintonizar o puede ser muy efectivo al interior de las redes sociales. Los ataques a la élite política y económica también son otra característica de los líderes populistas que nosotros vemos reflejados o que vemos presentes en redes sociales. El desarrollo de características emocionales, de liderazgos carismáticos, el rechazo muy fuerte a los políticos profesionales, a los políticos que han estado siempre y que no han conseguido nada y que todos los problemas siguen ahí. O sea, también es un elemento característico, un elemento presente dentro del discurso populista que uno también ve reflejado en redes sociales. Los discursos nacionalistas, antimigración, en el caso de Europa y de líderes nacionalistas europeos, eso ha sido muy fuerte. En el caso de Le Pen, en el caso de Holanda, de algunos movimientos en Alemania, también lo hemos visto con fuerza. Y uno ve ahí cómo se adecúan, es la adecuación a los tiempos. La posición nacionalista y pseudo-fascista de Le Pen es muy antigua y tiene una tradición larga con su padre, digamos. ¿Sí? Lo que hay hoy día, digamos, es un uso, y vamos a ver algunos ejemplos a continuación, de cómo usar las redes o la tecnología que está disponible para poder potenciar, digamos, esos mensajes. Hay un estudio muy interesante de Engenser y otros que acá lo tengo, aparece la cita, en el fondo donde ellos hacen un análisis de contenido de los tweets y de los mensajes de líderes populistas en 4 países. Y empiezan a través del análisis de contenido empiezan a ver cuál es el tipo de mensaje que ellos con mayor tipo de frecuencia, empiezan a generar. Y detectan como estos 5 grandes puntos. Uno que tiene que ver con énfasis en la soberanía de los ciudadanos, como que el poder está en los ciudadanos, como que tenemos que apelar directamente a que todas las decisiones las tienen que tomar o tienen que participar los ciudadanos. En la defensa como de los intereses del pueblo, como la identidad del líder con el pueblo, para que éste, desde esa posición, defienda, abogue, discuta y movilice si es necesario cuando cree que hay proyectos que son de beneficio colectivo que están teniendo problemas. El ataque a la élite también, con mucha frecuencia aparece el ataque a la élite, las invocaciones emocionales y también el tema de la exclusión, el tema de los discursos de exclusión hacia otro grupo, hacia minorías y hacia migrantes con mucha fuerza. Y eso sobre todo en los países en países europeos, con flujos de migración fuertes, con movimientos nacionalistas potentes, que tienen aspiraciones electorales importantes, se transforma en un tema de conversación más o menos habitual. Ahora, si ellos logran distinguir diferencias entre qué es lo que hacen los populistas de izquierda, por decirlo así, y los populistas de derecha en términos de sus mensajes en redes sociales. Mientras los populistas de izquierda fundamentalmente están en la defensa de los derechos del pueblo, esta idea de ser como los grandes representantes de los derechos de las clases populares fundamentalmente, y los ataques a la élite económica, los ataques al empresariado, la idea de la concentración del poder, o sea, ese es el foco principal. En el caso de los populistas de derecha, hay un ataque muy fuerte a los medios de comunicación, a los medios de élite, digamos, a los medios de referencia, y también
y también una preocupación muy fuerte por el discurso contra las minorías, contra los migrantes, con estos grupos más excluidos, digamos, de la sociedad y que empiezan a ver como amenaza en sus respectivos países. Vamos a ver brevemente, antes de analizar los datos de Chile, para no alargarme tanto en esta parte, cómo usan de alguna manera los líderes populistas las redes sociales en comparación con otros líderes. Estos datos son de un estudio del Pew Research Center y muestra, esto se hizo durante las primarias, y en el fondo lo que muestra es el uso que hacían de redes sociales Trump, Hillary Clinton y Sanders. Y una de las primeras cosas que vemos es que si bien la cantidad de posteos, la cantidad de mensajes que cada uno generaba era más o menos similar, los niveles de efectividad que conseguían eran muy distintos. Y eso es lo que podemos ver en el cuadro que está acá a la derecha, respecto a la cantidad en Facebook, por ejemplo, de comentarios, de reacciones, de información que se compartía, en Twitter, de los retweets que conseguían. O sea, en base a una generación de contenidos muy similar en términos de cantidad, los niveles de repercusión que tenían, los niveles de efectividad de los mensajes eran muy distintos. Y a continuación lo que uno tendría que tratar es de entender por qué sucede eso. En el caso de Trump había una preocupación muy fuerte por evitar las fuentes oficiales. Si las redes de Hillary fundamentalmente se concentraban en información oficial del sitio y de la campaña, o sea, en promover y en difundir información generada desde la campaña y desde la gente que participaba en la campaña, en el caso de Trump la idea era generar siempre contenidos de terceros y tratar a partir de esos contenidos de terceros conseguir mayor nivel de viralización de los contenidos. Y hay otra diferencia que me parece que es muy interesante, que es acá, que tiene que ver con los retuiteos, esto particularmente tiene que ver con los retuiteos, y que tiene que ver con cómo Trump lo que hacía era tratar de retuitear permanentemente comentarios o tweets de ciudadanos comunes y corrientes, a diferencia de lo que hacía Hillary. Mientras en el fondo Hillary lo que hacía era retuitear básicamente a los sitios de la campaña, a las cuentas oficiales de la campaña o a la gente que participaba en la campaña. Trump prácticamente no hacía eso, sino lo que se preocupaba era de siempre retuitear a ciudadanos comunes, obviamente que eran afines, que manifestaban alguna crítica, ya sea al gobierno, Obama, a las otras candidaturas, etcétera, pero siempre a partir de esa voz, de construir, digamos, como esa relación. Hay otro fenómeno que también me parece interesante, que tiene que ver con los contextos, porque no tiene que ver solo con los usos. Y este gráfico es respecto a la cantidad de amigos en Facebook en la elección francesa, durante la campaña francesa. La curva azul es la de Marine Le Pen, y la curva que viene, que es como naranja, digamos, punteada, es la de Mélenchon. Y lo que muestra, en el fondo, lo que muestra es la cantidad, cómo sube la actividad o cómo sube la cantidad de gente que ve esas cuentas después de los atentados del Bataclan. En el fondo uno ve en el fondo también que tiene que ver no solamente con el uso de la cuenta, sino que tiene que ver con ciertos contextos. O sea, se produce esa crisis, se producen los atentados terroristas, se produce un discurso, después en la semana siguiente, la persecución de quienes habían participado, aparece también con fuerza un discurso un nacionalista, y eso es un caldo, o funciona como un caldo de cultivo durante la campaña, en el caso de esas dos candidaturas, que eran candidaturas con contenidos populistas. Y no ocurre con las dos candidaturas que están abajo, con la de Fillon o con la de Macron, incluso con la de Macron, que es la que termina ganando, que prácticamente se ve inalterada el uso de la cuenta durante ese periodo, o a raíz de ese hecho. Y lo otro que también me parece interesante es una especie como de surgimiento de diálogo populista internacional, que creo que es un fenómeno quizás nuevo, o nuevo con estas características, que va a haber que pensarlo y va a ver qué efectos tiene. Que es, por ejemplo, el líder nacionalista holandés celebrando el triunfo de Trump, mientras se estaban dando los datos de algunos estados, o Trump hablando sobre los atentados en París y planteando que eso debería tener algún efecto en las elecciones. Creo que ese es un tema que
que todavía no lo dimensionamos mucho, pero que puede ser relevante en el futuro, digamos, cómo se va produciendo ese diálogo público entre líderes populistas. Bueno, a continuación lo que quiero ver es cómo estamos en Chile. Si bien en Chile no hay una tradición populista tan fuerte como la que hemos visto en otros países de América Latina, si nosotros queremos como retroceder a nuestros grandes líderes populistas que llegaron a ser presidentes, tenemos que irnos a la década de los 30, los 40, de los 50 con Carlos Ibáñez del Campo. Eso no significa que no hayamos tenido algunas apariciones populistas o que ello no pueda ocurrir en el futuro. No es que estemos como no es que estemos protegidos necesariamente frente a esa situación en el futuro. Y lo que me interesa ver particularmente son algunos números, algunos datos duros de ver si existen esas condiciones o no, y hacer un análisis un poco como más general de la situación. Lo que les voy a mostrar ahora es una encuesta, o son los datos de una encuesta que desarrollamos en la Universidad Diego Portales, que la desarrollamos con otra institución que se llama Feedback, que es una consultora, que hemos medido comportamientos de jóvenes, participación política, consumo de medios desde el año 2006 a la fecha, y hemos ido pudiendo construir de esa manera los cambios, hemos podido ver las series, cómo han ido cambiando a través del tiempo, y en los últimos años particularmente hemos incluido más preguntas que tienen que ver con populismo, con autoritarismo, etc. Rápidamente, ¿cuáles son los niveles? Solo para tener una información así, una información como general. ¿Cuáles son los niveles de penetración que tienen estas redes entre jóvenes? En el caso de Facebook es una penetración prácticamente universal. O sea, la penetración está en torno al 95%, o sea, es en todos los grupos socioeconómicos, o sea, entre la población entre 18 y 30 años prácticamente es muy, muy difícil, es una excepción encontrar jóvenes que no estén registrados, que no tengan cuentas o que no la usen. En el caso de Twitter la situación es distinta. En el caso de Twitter, de hecho, hemos ido viendo como una disminución durante los últimos años y niveles de penetración que hoy día se ubican en torno al 17%. Y a diferencia, además de lo que veíamos recién con Facebook, está lejos de ser una penetración homogénea, digamos, sino que cambian los distintos segmentos de la población. Y uno de los elementos más importantes es el tema socioeconómico. En términos socioeconómicos sí vemos que hay una diferencia relevante en términos de la penetración, que ha ido disminuyendo con el tiempo, pero que todavía se mantiene. Ya, y entrando más propiamente en los temas que nos pueden o que nos importa reflexionar en términos al populismo. Niveles de participación electoral muy bajos. En esta elección, en esta encuesta, el 34% reporta haber votado en la última elección, que era la elección de concejales, que incluso podría ser eventualmente una cifra que puede estar sobredeclarada, porque sabemos que las encuestas, cuando hacen preguntas retrospectivas de participación electoral, tienden muchas veces a sobrerepresentar los niveles de participación, pero ya es un nivel de participación bastante bajo, y que de nuevo tenemos que en los distintos niveles socioeconómicos se distribuye de manera distinta. O sea, los niveles de participación son muy inferiores en los sectores más pobres de la población. Los jóvenes más pobres de la población están votando muy poco, o sea, 1 de cada 4 está votando en las elecciones. ¿Cuáles son las razones para no votar? Y la razón que aparece con más fuerza tiene que ver con el tema de la transparencia de la política. Tiene que ver con la mirada de que hay corrupción en la política, que hay opacidad, que hay políticos que se están sirviendo a ellos, que hay distancia respecto de los ciudadanos. Si bien hay otros factores que también influyen, que tienen que ver con lo lejana que puede ser o con lo difícil de entender, la que aparece como la razón principal tiene que ver con la falta de transparencia, con la poca transparencia que se percibe en la actividad política. Los niveles de eficacia también son bajos. Cuando le preguntamos a la gente o le preguntamos a los jóvenes si creen que las actividades que ellos desarrollan influyen en las decisiones, también nos encontramos nuevamente con niveles muy bajos. O
sea, son muy pocos los que creen que sus actividades, ya sea ir a votar o ya sea manifestarse, organizarse, articularse como sociedad civil, pueden tener algún tipo de impacto en las decisiones que toman las autoridades. Y lo mismo en el fondo cuando hablamos de lo que se llama como la eficacia política interna, que ya no tiene que ver solo con la efectividad, con la influencia en las decisiones, sino si la gente se siente, los jóvenes se sienten como preparados para poder participar en política, si sienten que son capaces de entender los asuntos políticos, que están bien informados, que están bien preparados para participar en política. En general, un grupo muy importante siente que su eficacia o que su acción también puede ser ineficaz porque no cuenta con herramientas o con conocimientos o con habilidades que les permitan entender y participar de la dinámica política. Los niveles de confianza interpersonal son muy bajos y sistemáticamente han ido bajando durante los últimos años. O sea, es una sociedad de personas en el fondo cada vez con menores niveles de confianza entre ellos, lo que hace, por supuesto, más difícil la construcción de capital social, la construcción de organizaciones, no solo de participación política, sino que tiene que ver también con la participación cívica, con la participación comunitaria. O sea, hay un deterioro de esos lazos que permiten la elaboración de capital social, que se fundan en la confianza y en la confianza en el otro, que también vemos que aparecen bajando. La confianza en las instituciones, esta es no es ninguna novedad para la mayoría de nosotros. Hemos visto durante los últimos 5 años o un poco más cómo se ha ido minando la confianza en prácticamente todas las instituciones y las más dañadas son las instituciones políticas, son la Presidencia de la República, los partidos, los ministros, los parlamentarios, también las grandes empresas, incluso instituciones que tradicionalmente tuvieron altos niveles de confianza como la Iglesia Católica, también han ido perdiendo reputación, digamos, en términos públicos. O sea, estamos en un escenario generalizado de poca confianza en las instituciones. Carabineros, de hecho, que era como el último faro de la respetabilidad y de la confianza pública, esta encuesta no alcanza a recoger eso, pero hemos visto que durante los últimos meses también ha tenido una baja y una baja fuerte, digamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo que encontramos en el 2016 respecto a lo que habíamos encontrado hasta ahora? Hasta ahora habíamos visto esta baja sistemática en la confianza interpersonal, en la confianza en las instituciones, el poco interés en el proceso político, eso lo habíamos visto. Pero lo que no habíamos visto fue un resultado que encontramos por primera vez en la encuesta del 2016, y es que subió 10 puntos el porcentaje de jóvenes que a veces cree que un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Y 10 puntos en un año es un alza importante, es un alza considerable. Eso no significa que la mayor parte de los jóvenes no crean en la democracia, pero sí que hay un fenómeno que por lo menos hay que estar atento, que por lo menos hay que mirar, porque vimos un cambio en una serie grande de tiempo, vimos un salto relevante que no habíamos visto antes. Y que además es bastante transversal, acá está desagregada la misma información, y acá no tenía ningún sentido poner un cuadrito, poner una flecha como para indicar, miren este lado, digamos, porque en realidad los niveles son muy transversales. No es como que se esté concentrando en los grupos más pobres, no es que se esté concentrando en ciertos sectores de la población, en mujeres, hombres, sino que al menos dentro de este grupo de jóvenes es bastante transversal. La caída es bien transversal. Y lo último que me gustaría mostrarles, que son algunos datos, que también fue bien importante y marcó una diferencia respecto a las encuestas anteriores, es el que tiene que ver con la migración. O sea que hay dos preguntas, una que es si la llegada de extranjeros está relacionada con el aumento de la delincuencia, que tiene un salto importante de 9 puntos, y otra respecto a
el aporte a la cultura del país que significa la llegada de extranjeros. Y en esas dos preguntas también hubo cambios importantes que no habíamos visto en los años anteriores. Entonces vimos simultáneamente esta disposición más autoritaria, esta menor valoración de la democracia o apoyo a gobiernos autoritarios en ciertos momentos, y al mismo tiempo un alza de estas posiciones anti-inmigración o esta mirada más nacionalista. Ahora, si nos vamos a población general, esta es otra encuesta, que es una encuesta que se hizo el año 2015, más o menos nos muestra, no son exactamente las mismas preguntas, no son los mismos temas, pero camina o se mueve en una dirección más o menos similar. Y este es un módulo específicamente sobre populismo, son como unas 10 o 15 preguntas, yo seleccioné algunas que se hicieron sobre populismo, pero básicamente querían ver el tema como de la intermediación, cuál era el rol de intermediación y cuál era el rol que jugaban los partidos, de representación más bien, cuál era el rol de representación que jugaban los actores políticos respecto a los ciudadanos. Y esta pregunta es, se manifiesta la afirmación: ¿preferiría ser representado por un ciudadano común que por un político experimentado? Los niveles de acuerdo son elevados. Okay. Y la segunda es: en nuestro país funcionaría mejor si las decisiones importantes fueran tomadas por expertos independientes. De nuevo, los niveles de acuerdo con la afirmación son altos, son más del 50%. O sea, lo que muestra es niveles de desconfianza en la élite o la clase política y en la capacidad de tomar decisiones. O sea, obviamente son preguntas distintas, es una aproximación distinta, pero nos muestra va componiendo de alguna manera un cuadro. Y la última que les quería mostrar, que es a mí personalmente me sorprendió mucho cuando lo vi, tiene que ver con el control social y la justificación del uso de la violencia. Y esta pregunta es sobre el tema de las, entre comillas, detenciones ciudadanas que se han hablado. Y la pregunta es la siguiente: imagina la siguiente situación. Varias personas descubren a un hombre intentando asaltar a una mujer. Algunas personas lo encaran y el asaltante intenta escapar sin llevarse nada. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que algunas personas persigan y golpeen al asaltante con el fin de tratarlo? En un periodo además donde tuvimos como varios escenarios o varias situaciones similares. Y el 60% de la población dice que está de acuerdo, incluso en el caso de que esa persona que está arrancando no se haya llevado nada. Y cuando lo revisamos a nivel de grupos socioeconómicos, vemos que en los grupos socioeconómicos más altos es mayor el nivel de acuerdo. O sea, incluso opera como una especie de violencia de clase, digamos, que yo creo que es interesante también detenerse en analizar, porque los niveles son mucho más altos, o son más altos en los niveles de altos ingresos, que son los segmentos más educados, que uno esperaría que eventualmente pusieran o tuvieran cierta racionalidad respecto al tema. Bueno, esa es como la evidencia, esa es la evidencia que yo encontré y que quería presentar. No significa en el fondo que estemos al porte de un estallido populista en Chile, no creo, pero yo creo que sí hay que mirar con atención como señales, síntomas que estamos teniendo, particularmente en el tema del apego al valor de la democracia, el rechazo al autoritarismo, cómo funciona eso, esa, digamos, dicotomía democracia-autoritarismo, y también con el tema de la migración, porque es un fenómeno creciente en Chile, que va a seguir, todo indica que va a seguir en desarrollo y que vamos a tener que tratar de enfocar de la manera lo más adecuada posible. Muchas gracias.